Ok, entonces, les presento un poco el programa de la asignatura, pero más que nada la razón por la cual surgió. Bueno, yo pertenezco a la Facultad de Ciencias, soy profesor titular del Instituto de Química y yo soy investigador del área de Química Ambiental, ¿ok? El profesor Ruiz, él pertenece a la Universidad de Oviedo, él pertenece al área de la Química Analítica en su universidad. Ambos somos científicos activos y ambos tenemos además, hemos cultivado también el tema de la labor o la función que tiene la ciencia en la sociedad civil, por así decirlo, fuera de lo que es el mundo académico. Jorge tiene un curso, profesor Ruiz, Jorge Ruiz tiene un curso de oratoria y argumentación científica en su universidad. Yo tengo un curso de lógica de la ciencia y alfabetización científica en la Facultad de Ciencias. Soy en este momento director del programa de Magíster de Didáctica. No solamente nos preocupa generar conocimiento, sino que nos preocupa que ese conocimiento sea útil para cualquier profesional, ¿no es cierto?, que quiera aportar a la sociedad. Y desde esa lógica surgió el curso, desde esa unión, digamos, surgió el curso Lógica y Argumentación Científica. ¿Por qué consideramos que este curso es útil? Primero porque aporta las competencias de formación fundamental de la universidad y son estas que están presentadas en el texto. El tema de comunicar de manera clara y coherente ideas a través de nuestra lengua materna, ¿no es cierto?, en un contexto académico, y la argumentación científica es parte de la comunicación, no digo que se reduce a esto, pero es parte de. Y ciertas habilidades científicas que tienen que ver con análisis, abstracción, síntesis, reflexión crítica, que no son propias solo de la ciencia, pero sí en la ciencia se ejecutan de forma bastante alta, ¿no es cierto? También este curso apunta a esto, ¿ya? Pero independiente de las competencias que están ahí descritas, este párrafo que está acá es el que más nos interesa a nosotros recalcar, y es porque creemos que hoy en día, más que nunca, lo que es la argumentación científica y las habilidades científicas se requieren, por cuanto hay un fenómeno que se está dando más o menos desde el año 2011 a nivel universitario, que algunos lo asocian a las redes sociales. Yo no sé si esa será realmente la causa, pero es un problema que se está dando incluso a nivel universitario, que es la intolerancia ante la opinión divergente, ¿ya? Se está dando un fenómeno que en la época moderna más laica se había como erradicado, pero ahora está volviendo, que es el tema de esta concepción tribal de la realidad. O sea, ¿qué es la concepción tribal de la realidad? Es grupos de personas que se agrupan en torno a una idea, lo cual está bien, ¿no es cierto? Cada quien puede formar grupos con las personas que quiera, pero en el marco de esos grupos se creen poseedores de una verdad absoluta y son intolerantes hacia una persona o un grupo de personas que tiene visiones distintas. Y cuando digo intolerante, me refiero a que recurren a la agresión psicológica o física para quien piensa distinto. ¿Okay? Y eso se está dando a nivel universitario a escala mundial. Y aquí en Chile también, ¿ya? Quizás en menor proporción, pero se está dando, ¿ya? Y eso se refleja en dos cosas en términos de lo que está pasando hoy en día. Se está reflejando en funas, ¿ok? O sea, una persona que opina distinto, ya sea un compañero de usted o un profesor, por el solo hecho de opinar distinto, se exige expulsiones, censuras, se trata de amedrentar, ¿no es cierto? Y eso no solamente lo hemos visto en los medios de comunicación, por ejemplo, en la Católica del Paraíso se está dando un fenómeno bien preocupante a mi juicio, que es que cuando se levantaron, por ejemplo, los protocolos de acoso y hostigamiento, contrario a nuestras expectativas, las principales denuncias fueron entre compañeros. El 90% de las denuncias, por ejemplo, que se dan de hostigamiento en esta universidad es entre compañeros. Y cuando uno hila más fino, ¿no es cierto?, ¿a qué tipo de denuncias se refieren? Normalmente a hostigamiento por diferencias de opinión política. ¿Okay? Amedrentamiento en asambleas, por ejemplo, es algo muy común que se está dando. Porque una cosa es opinar y debatir ideas, lo cual lo vamos a
promover en este curso, pero otra cosa es atacar a la persona por el solo hecho de opinar distinto. Eso es lo que nos está preocupando, ¿ya? Y es un fenómeno, insisto, que desde el año 2011 se está dando a escala mundial en las universidades occidentales, y eso está generando varios problemas. Primero, los problemas propios de lo que son las agresiones, ¿okay? Que obviamente eso no se puede permitir. Segundo, que se entiende que la universidad es una entidad que genera y transmite el conocimiento, y para que eso pueda ocurrir, se tiene que dar en un marco de libertad de expresión. ¿Okay? O sea, yo como investigador, lo que se debiera garantizar, yo como investigador y en el caso de ustedes como estudiantes, es el derecho a equivocarse, ¿ok? Y no por equivocarse recibir insultos, por ejemplo, ¿ya? O sea, si hay un amedrentamiento por el solo hecho de opinar distinto, por mucho que esa opinión sea falsa o errada, eso no es garantizar la libertad de expresión. Entonces, sin libertad de expresión no hay generación de conocimiento ni transmisión de conocimiento. Ese es un problema a nivel universitario. Pero el otro problema que se está generando es que las personas que están egresando de las universidades en donde esto se está transformando como una cultura, la cultura de la cancelación, ¿ok? Están teniendo problemas de inserción laboral, ¿ok? En Estados Unidos, donde esto estaba pasando hace mucho tiempo, estos estudiantes que se están formando, están normalizando esto de funar o agredir psicológico o físicamente por el solo hecho de opinar distinto. A la hora de egresar, los empleadores los están rechazando. Entonces, ¿por qué lo están rechazando? Porque no saben integrarse a equipos de trabajo. Como no toleran la opinión divergente, no tienen habilidades sociales para enfrentar, por lo tanto, una estructura jerárquica en una empresa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros lo que queremos fomentar acá es el sano debate de ideas. Queremos que ustedes sean rigurosos en su opinión, o sea, que sean muy ácidos a la hora de criticar una idea, pero eso no implica amedrentar a la persona, ¿ok? Y eso tiene que ver con algunas habilidades científicas: pensamiento crítico, escepticismo científico, argumentación racional, prueba empírica, que son herramientas de debate y de reflexión que se pueden y se deben aplicar, y no hay para qué caer en el amedrentamiento. Nosotros lo que queremos es fomentar la persuasión. O sea, si ustedes tienen una opinión distinta de una persona al frente y ustedes creen que la persona al frente está equivocada y que por esa idea es dañina, queremos que ustedes tengan herramientas para persuadir a la persona para que cambie de opinión, no para anularle su opinión a través del amedrentamiento. Primero, porque eso nunca se consigue. Amedrentando a una persona solamente genera resentimiento, ¿ok? No la van a hacer cambiar de opinión, genera radicalización. O sea, cuando ustedes amedrentan a una persona físico o psicológicamente, no solamente esa persona no cambia de opinión, sino que radicaliza su postura, ¿ok? Y esos aspectos nosotros los queremos trabajar, y eso tanto a Jorge como a mí nos preocupa, porque Jorge, que él trabaja en la Universidad de Oviedo en España, él ve exactamente lo mismo. Entonces, no es una coincidencia que en España, en Chile en menor medida quizás, en Estados Unidos, que está viendo han habido hasta destrucción de la propiedad de la universidad porque alguien iba a dar una charla, por ejemplo. Es una cosa que es impresionante, ¿ya? Y de hecho hay fotografías que antiguos estudiantes de esta universidad, la universidad que es más emblemática en donde esto se escapó de las manos, que la Universidad de Berkeley, hay fotografías que estudiantes han comparado con las fotografías de ahora, donde ellos, ex estudiantes ya viejos, que lucharon por la libertad de expresión, ¿ok? Salen marchando por la libertad de expresión, la contrastan con marchas de estudiantes de esa universidad hoy en día que piden censura. Entonces, los ex estudiantes de la Universidad de Berkeley dicen qué pasó en estos años. O sea, nosotros hasta dimos la vida por la libertad de expresión, muchos de nuestros compañeros murieron, ¿ok? Por la libertad de expresión, y ahora tenemos una nueva generación de estudiantes que pide la censura. Entonces, está complicado el tema, ¿ya? Para eso nosotros queremos que ustedes desarrollen roce de lidiar con una opinión divergente. Y eso implica el control de las emociones también, ¿ok? Nosotros, hay estudios, a pesar que yo las considero que no tienen suficiente evidencia, pero hay estudios que tienden a explicar este fenómeno a través de las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales? Porque conjeturan, hipótesis, ¿no es cierto?, que
dado que las redes sociales, por los algoritmos que traen, los ponen en contacto a ustedes con grupos o canales que opinan igual a ustedes, porque ustedes buscan, por ejemplo, un nicho ideológico, supongamos que a ustedes les gusta la política y ustedes son capitalistas, entonces ustedes buscan capitalismo en Google o en YouTube. Estos sistemas de búsqueda almacenan esos patrones de búsqueda y les presentan a ustedes, sin buscarlo, ¿no es cierto?, propuestas de videos o de páginas con ese mismo contexto. Entonces, hay personas que conjeturan que la generación de hoy parece que solamente está lidiando con información análoga a lo que piensan, porque eso es lo que buscan. Entonces, tienen una falsa sensación de que toda la gente de bien opina como ellos. Y los motores de búsqueda generan ese sesgo, el sesgo de confirmación. ¿Ok? Cuando no existían las redes sociales y las relaciones sociales eran exclusivamente de forma directa, se conjetura que antes uno estaba obligado a rozarse con personas que opinaban distinto. Entonces la tolerancia a la opinión divergente la desarrollamos a la fuerza. ¿Ok? Y ahora se está generando lo que se llama la percepción inquisitoria de la realidad. Es decir, dado que me topo a través de las redes sociales sobre un 70% con personas o grupos o fuentes de información iguales a mis posturas, yo creo tener la razón en todo y no estoy acostumbrado a que me contradigan. ¿Ok? Entonces, ese es como el contexto del cual surge este curso, por una preocupación social que está generando disrupción laboral con los egresados de los estudiantes hoy en día. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos hay una lista, se llama la lista negra de las universidades. Los empleadores se organizaron y tienen una lista de universidades de las cuales no reciben egresados en sus empresas, por lo que está pasando. ¿Ok? En Chile no hemos llegado a eso, espero que no lleguemos a eso. Yo no veo ese extremismo aún en Chile, aunque sí he visto algunas muestras parciales, o sea, he visto funas violentas, sí las he visto, ¿ya? Entre compañeros de ustedes y en otras universidades también las he visto, ¿ya? Entonces, de ahí viene nuestra preocupación. Ahora, obviamente, como este es un curso de debate abierto, me gustaría escuchar su opinión, ¿qué opinan? A lo mejor yo también estoy equivocado, ¿ok? A lo mejor yo también estoy equivocado y a lo mejor tengo una falsa percepción de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Yo creo tener la razón, pero estoy abierto a cambiar de opinión. Creo tener la razón porque no está basado solo en mis emociones, está basado en patrones repetitivos que se han dado en varias universidades y hay estudios que están siendo publicados hoy en día que se están dando, que están preguntando por qué la libertad de expresión va en picada en las universidades. ¿Pero qué opinan ustedes? Lo escucho, la escucho. ¿Tienen la misma percepción o no? ¿O tienen otra explicación? Porque yo el tema de las redes sociales yo lo considero como una explicación que podría ser, pero realmente la evidencia como que no me convence del todo. Quizá hay otra causa. ¿Qué opinan ustedes? Por favor. ¿Sí? Hola. Sí, te escucho. Yo no sé si, yo estudio matemática y en YouTube hay un canal que se llama Derivando, que es de un profesor doctorado de allá de España. Y recuerdo haber visto uno de los videos, lo estaba buscando pero no lo encontré, y él hablaba de teoría de redes, si mal no estoy. Y dentro de las cosas que hablaba, él hablaba de que había una... él colocaba como un diagrama donde un punto en específico de ese diagrama era un polígono regular de varios lados, era la persona, uno mismo, y luego formaba redes, unía los vértices de ese polígono, y eso representaba que la persona tenía contacto con ciertas opiniones. Y él explicaba que algunas configuraciones de ese diagrama hacían que la persona eh, digamos que habían dos opiniones, una opinión A y una opinión B, y ciertas configuraciones de ese diagrama hacían que la persona pensara que mayoritariamente se creía la opinión A, porque no llegaban a él las opiniones
la opinión B, siendo que la opinión B, por ejemplo, podía representar mayoría. Entonces, él explicaba que el algoritmo de las redes sociales en general generaba este problema, pues, que a uno le mostraba básicamente lo que quería ver, entonces solamente llegaban a uno las opiniones, como bien usted dijo, eh, que él quería ver, entonces para él eso representaba mayoría. Y me gustaría compartir el link para que lo vieran, no sé si ahora mismo Por lo supuesto. enlace, pero lo explicaba un poquito mejor. Y claro, en ese sentido, no estaba tocando los mismos temas que está hablando usted ahora, profesor, pero ahora relacionándolo con lo que estaba hablando, encuentro que tiene mucho sentido y le entiendo mucho más a lo que se trataba de referir en ese momento. El canal, como digo, es de matemáticas, no es Súper, como de compártelo, por ciencias favor. sociales, otra cosa. Ya, lo voy a compartir y si alguien más quiere dar su opinión. ¿Alguien más quiere dar opinión respecto a esto? Porque lo que acaba de decir su compañero es que una explicación matemática que no iba apuntado al tema de la discusión de este se conectó con este tema de discusión de que al parecer la carencia de roce con opiniones distintas podría tener una explicación matemática. Fíjense que interesante. Pero me gustaría saber su opinión, porque ¿qué es lo que pasa? Yo, como soy más viejo que usted, yo he visto ese cambio, ¿ya? De cómo uno lidiaba con distintas ideas en mi juventud, donde no existía en Internet, ¿no es cierto? A cómo ahora yo, siendo un usuario de Internet y de redes sociales, no tanto como ustedes quizás, pero también utilizo algo en las redes sociales, sí me he dado cuenta de este patrón. O sea, los motores de búsqueda entregan solo lo que a mí me interesa y yo tengo que esforzarme para buscar otras posturas, ¿ya? ¿Pero qué opina usted? Chris está levantando la mano. Chris. ¿Se Disculpe, ahí escucha? compartí el link. Sí, sí. Chris. Eh, Sumándome a lo que decía Matías, igualmente siento que ese algoritmo de las redes sociales puede generar un efecto burbuja, que es lo que hace actualmente, que eso hace que no, lo que mismo decía usted, no rocemos perspectivas diferentes con la gente y no tengamos tolerancia a la frustración, o al no tener la razón, o a una perspectiva distinta. Y eso es por lo cual gente mayor a la de nuestra generación nos llama la generación de cristal, tal vez. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tomo lo que dices tú. A mí no me gusta que se pongan adjetivos calificativos a grupos. Ya yo creo que los adjetivos calificativos, si es que fuese necesario ponerlos, se ponen a las personas, no a los grupos. Porque si no, uno lo condena por el grupo al cual pertenece y no por sus actos o sus pensamientos. Antes de darle la palabra a Mayra, voy a leer la opinión de Dani que puse aquí en el chat. Dice, en mi caso, mi opinión es que cada uno, perdón, deja abrir esto. En mi caso, mi opinión es que cada uno debería respetar la decisión de otro, en eso estamos clarísimos, pero las personas pueden ser demasiado irrespetuosas y crueles. La mayoría de mi generación de agronomía rechazan a un grupo de nosotros por el solo hecho de dar nuestra opinión. Incluso uno de ellos se fue de la universidad por la manera en que lo trataron. A veces no logro comprender por qué no se respetan las opiniones, puede no estar de acuerdo, pero deberías al menos respetar, ¿ya? Sí, sí, bueno, es importante que si no dan la opinión por chat y la dan por audio, levanten la mano, ¿ya? En el Zoom tienen un botón que al lado de su nombre, donde pueden levantar la mano. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba antes de darle la opinión a Mayra y a varios otros que están levantando la mano, le agradezco su participación. Yo estoy de acuerdo con Dani de que una cosa es opinar distinto, una cosa es que la discusión sea acalorada, o sea, yo me apasiono por mi idea, hasta ahí está bien, ¿ya? Pero atacar a la persona, de ponerle un objetivo calificativo a la persona de que tú eres egoísta, tú eres malo, por no decir garabato, porque no puedo decirlo en este curso, ¿no es cierto? Pasar esa línea se está viendo con mucha frecuencia hoy en día por el solo hecho de opinar distinto. Y dentro de los estudios que yo he leído, asocian esto a la percepción inquisidora de la realidad. Es decir, cuando una persona no tiene mucho roce con opiniones divergentes y su grupo social, ya sea a través de las redes sociales o en la realidad, opina igual que uno, ven a la persona que opina distinto como malo. No lo ven diferente, lo ven como malo. Esa es la opinión inquisidora. Cuando mucha gente opina igual,
al que viene de afuera lo ven como enemigo. Y quizás eso le está pasando a Dani. Quizás. Había levantado la mano, espérense. Mayra, se me fue Mayra. ¿Estás por ahí, Mayra? Estoy aquí. Sí, dale, no, dale. Hola, yo soy de física, de licenciatura, y en verdad creo que encuentro ridícula la cultura de la cancelación en muchos aspectos, pero hay veces que igual, por ejemplo, la violencia en el pololeo no está como, eh, no sé decir condenada, pero otra palabra parecía, o tampoco las denuncias de violación o de abuso son efectivas muchas veces. Muchas veces compartir esta información hace que otras personas se sientan más seguras o puedan estar más seguras conociendo con qué tipo de personas se están relacionando. Pero obviamente aún así hay cosas estúpidas por las cuales cancelar. Creo que se están viendo, hay dos extremos que ninguno está correcto. Y con respecto a respetar todas las opiniones, yo sinceramente creo que no todas las opiniones son válidas. Hay discursos de odio que no deberían tener un espacio en ningún lado. Por ejemplo, en varios países, varios regímenes de dictadura, varias ideologías están siendo ilegales. Por ejemplo, en Alemania de 2005 es ilegal estar a favor del nazismo. Y, por ejemplo, en Chile eso no pasa. En Chile todavía ser pinochetista es una opinión, por ejemplo. Entiendo que hay que respetar todas las opiniones. También encuentro ridículo llegar a ser prepotente con alguien, incluso si su opinión viene de un discurso de odio, pero creo que muchas veces los discursos de odio no se pueden cambiar, incluso si uno debate con toda la lógica posible, porque hay gente que está adoctrinada por ideología desde muy pequeño. Eso. Mira, lo que mencionas tú es bien interesante, y tú utilizaste la palabra discurso de odio. Fíjense que al respecto hay como dos posturas respecto al discurso de odio, pero antes de hablar de discurso de odio hay que definir qué es un discurso de odio, ¿ya? Discurso de odio, hasta donde yo lo entiendo, si ustedes tienen otra fuente me lo dicen, es un llamado explícito a la violencia. Por ejemplo, si yo dijera en estos momentos, yo opino que hay que ir a golpear a todos los extranjeros. Si yo afirmara eso, ese es un discurso de odio porque yo en mi opinión, hago un llamado explícito a la violencia. ¿Ok? Y respecto a lo que se entiende por discurso de odio, ¿no es cierto? Yo ahí hay dos posturas, ¿no es cierto? Está la postura que es más europea, que es la censura, es decir, los discursos de odio son ya sea censurados o penalizados legalmente, porque eso genera un daño a la sociedad, ¿no es cierto? Está la cultura norteamericana que dice no, hasta los discursos de odio hay que respetarlos, porque lo que se pena es el acto, no es el llamado. ¿Okay? Yo puedo decir hay que ir a golpearlo, pero si yo no salgo a golpear a nadie, no me meten a la cárcel. Pero si yo salgo a golpear a alguien, preso. ¿Okay? Ahí están las dos posturas. ¿Ya? Ahora, lo que sí es importante, hasta donde lo entiendo, por favor, insisto, yo puedo estar equivocado, es que lo que no se entiende por discurso de odio es defender una ideología por muy nefasta que sea. Por ejemplo, les pongo un caso, porque tú mencionaste el tema del pinochetismo, ¿no es cierto? Por supuesto, yo considero personalmente que la época de Pinochet fue una dictadura nefasta, ¿ya? Pero si yo digo, por ejemplo, cosa que no creo, ¿ya? Pero si yo digo, mira, igual yo creo que Pinochet hizo cosas buenas por la economía, ¿ya? Supongamos, y justifico la dictadura. Esa opinión es fuerte, hoy, y sobre todo para una persona que tuvo familiares detenidos desaparecidos o literalmente torturados y asesinados. ¿Okay? Pero en estricto rigor decir eso, bajo la definición de discurso de odio, no es un llamado explícito a la violencia, es a mi juicio una opinión errada, sí, a mi juicio. ¿Okay? Entonces, a mi juicio hay que hilar bien fino de qué se entiende por discurso de odio, porque una opinión incómoda, si no tiene un llamado explícito a la violencia, no es un discurso de odio. Entonces, ¿Okay? en ese caso sería estar a favor de una ideología que tiene un discurso de odio. Es que claro, pero ahí la maldad está en los detalles, ¿ya? Porque una persona puede decir, mira, yo estoy, porque una ideología es un sistema bien grande de ideas, y te pongo un caso, si uno lo llevara al comunismo, por ejemplo.
sería un poco lo mismo. O sea, uno puede decir, mira, yo estoy a favor de la nacionalización de del sistema productivo, de la estatización de los sistemas productivos, porque adhiero a ese principio comunista, porque estoy en contra de la explotación. ¿Ok? Pero la ideología comunista es más que eso. ¿Ok? Y uno podría decir, sí, pero los comunistas mataron también gente y torturaron y tuvieron los gulags y todo ese cuento, ¿no es cierto? Pero no quiere decir necesariamente que yo estoy validando el acto violento de cómo se impuso el comunismo. ¿Te fijas? Entonces, si uno quiere entender si una persona dijo un discurso de odio o no, por eso la palabra explícita es súper importante, es que dentro del contenido de su mensaje hay un llamado explícito de la violencia, no que la conexión indirecta con la ideología más general podría avalar interpretativamente que valida la violencia. Eso es súper indirecto, no es explícito, ¿se fijan, no? Y ahí es donde muchas veces se genera como los problemas, porque si tú haces un análisis, yo personalmente no conozco ninguna ideología que no cargue en su historia muertos. ¿Ok? El capitalismo, el comunismo, el pinochetismo, el catolicismo. No conozco ninguna ideología que no cargue muertos o que no se hayan asesinado personas en el nombre de esa ideología. Entonces, ahí hay que hilar bien fino, porque si cancelamos la opinión de una persona porque su frase se conecta con una ideología que tiene en su historia asesinatos, nos quedaríamos, yo creo, sin ninguna ideología a la cual adherir. Ninguna. Ojalá. ¿A ustedes conocen Sí, alguna entiendo ideología? eso. A lo que ¿Ustedes iba conocen? es como hay ¿Sí? gente que apoya, como que justifica los medios de esta ideología, no simplemente está de acuerdo a una parte de cómo se hacen las cosas o cómo deberían hacerse las cosas, sino que se justifica como los medios para lograr estas Claro. cosas. O sea, distinto que tú dijeras, si alguien dice una cosa así, mira, es una cosa terrible, yo no la creo, por favor. Si alguien dijera, yo estoy de acuerdo que se haya acribillado a Víctor Jara porque sus mensajes en sus canciones eran nocivas para la sociedad. Ya. Esa frase, a mi juicio, sí es un discurso de él, porque es un llamado explícito a matar al que opina distinto. ¿Ok? Esa es mi opinión, insisto. ¿Ya? Estamos debatiendo. Franco, Vicente y después Antonio. Yo quería dar mi opinión con respecto a algo que se está diciendo, que me ¿Sí? dio la impresión de que, no por parte de usted, profesor, pero ¿Sí? por parte de los ponentes de mi compañero, que estaban un poco echándole la culpa al algoritmo en vez del problema. O sea, como que el algoritmo era el culpable de la polarización, y yo creo que el algoritmo simplemente aporta en el sentido de las redes, porque es una necesidad para las redes funcionar así, creo yo. O sea, no por el contenido político, sino porque la gente busca entretención en las redes. Y si busca cierto tipo de contenido, la red se lo va a dar para que la persona esté más tiempo en la red. Ahora que eso también pase con el contenido político y que la gente esté media polarizada, es como, no es culpa del algoritmo. Ahora, entonces por eso lo mencionaba, porque me dio la impresión de que había personas que estaban diciendo un poco como que esto era un tema del algoritmo. Ahora, yo he notado que en varias redes los algoritmos tienden a darte cada tanto una opción distinta. Ahora tú la puedes rechazar o no, pero cada tanto tratan de agregar, por ejemplo en Reddit, cada tanto tratan de dar un subreddit distinto, por decirlo de alguna manera. Te meten algún post a redes a subreddits que tú no estás incluido o suscrito. YouTube tiene un sistema de recomendaciones medio raro, pero también de repente te trata de dar contenido al que tú probablemente nunca has mostrado ningún interés para probar. Y con respecto a lo que decía la compañera, yo creo que eso fue como,
sin tratar de defenderla. Fue un buen caso de cómo las personas adaptan el concepto de libertad de expresión a lo que ellos creen, porque nadie quiere estar en contra de la libertad de expresión, ¿cierto? O sea, nadie quiere parecer que está silenciando al resto, que es malo. Pero después, si tienen un pensamiento que es contra de la libertad de expresión, tratan de adaptarlo de alguna manera a eso y te dicen, bueno, mira, yo no estoy en contra de la libertad de expresión, pero te funo porque esta persona me dijo que le pegaste en el pololeo, cuando puede no haber sido verdad, ¿cachai? Entonces, esto de adaptar las cosas a nuestra conveniencia, al menos a mí no me gusta mucho, porque la libertad de expresión surge por eso, o sea, surge precisamente por eso, para tratar con temas que no nos gusta tratar. Sí. Entonces, y una cosa que sí no estoy de acuerdo con lo que dijo usted, que sin libertad de expresión, usted dijo, no hay generación de conocimiento. Yo creo que sí hay generación de conocimiento, pero solo en una dirección. Entonces se dejan botadas ciertas otras direcciones y también quizás no hay generación de conocimiento científico, porque tampoco Claro. tampoco se necesita verificar, ¿cierto? Y más o menos como iría como por ahí todo lo que quería decir. Sí, mira, respecto a lo que tú mencionas, dos cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, yo soy escéptico de la hipótesis de las redes sociales en el sentido de reducir la intolerancia a la opinión divergente, que parece que es un hecho actual que explotó desde el 2011, a una sola variable, llámese algoritmo. Yo creo que no, por eso le dije en un principio, soy escéptico. Ahora, yo soy químico, yo veo esto como una reacción química, o sea, A más B da C. ¿Es culpa solo de A o se necesita A más B para dar C? A sería el algoritmo, B sería algo más y quizá hay un C y un D para que dé el producto, ¿ya? Yo creo que el algoritmo algo aporta, pero no se puede reducir a esto. Yo creo que hay otra razón más que se suma como cual reacción química para que dé este producto indeseado, ¿ya? Yo ahí tiendo a coincidir contigo. Y respecto a lo otro que dijiste, yo estoy de acuerdo, o sea, claro, yo soy científico y cuando me refiero a conocimiento, claro, me refiero a conocimiento científico. Y vamos a ver más adelante que cuando nosotros trabajamos en ciencia partimos de la base, contrario a lo que se dice socialmente, partimos de la base que estamos equivocados. O sea, esa es la visión del escéptico, ¿okay? Y por eso el escepticismo es importante en este discurso. Porque claro, en ciencia, si yo no doy pie para aceptar cualquier hipótesis que tenga fundamento y evidencia, pero cualquiera, por muy ilógica, por muy ofensiva que pueda ser, como a mí me interesa cómo funciona el mundo, y a veces el mundo es ofensivo, ¿ok? Por ejemplo, decir que provenimos de un homínido y que no somos una creación divina de Dios, eso fue ofensivo para los católicos, ¿ok? Pero científicamente no importan tus sentimientos, lo que importa es cómo es el mundo. Y ahí es donde viene el tema de la libertad de expresión, pero tú bien lo dijiste. Quizás en ciencia se ve un poco más eso, en otros tipos de conocimiento quizás no. Vale por el punto, te lo agradezco. Vicente, por favor. Después está Antonio, no sé si te estoy diciendo en orden, pero ya, me parecen así. Vicente. ¿Ahora se escucha? ¿Sí? Súper bien. Ya. Bueno, estoy estudiando informática y con respecto al tema de cancelaciones, yo creo que la gente adopta cierta postura o cierta creencia como ya a nivel personal, por sus vivencias de vida o etcétera. Entonces, el momento de escuchar algo en contra de esa creencia que tiene él, entra ya a nivel más personal y creo que por eso está siendo tan fuerte este tema de la cultura de la cancelación, sobre todo en redes sociales, que se ve mucha opinión, porque la informática nos dio esa gran herramienta de que se puede compartir todo y hay mucha información de muchas cosas por todas partes. Y si buscas bien vas a encontrar. Y con respecto al algoritmo, es
eso, están hechos solo para que te den más de lo que tú quieres, de lo que estás buscando. Si buscas otra cosa, puedes llegar a encontrar otra cosa que estás buscando. Es más, si buscas dos cosas diferentes, en algún momento se van a topar y te va a recomendar esa unión entre los dos. Entonces yo creo que va por el tema, hay también un tema muy psicológico ahí de cómo la persona adapta esa ideología a sí misma. Y creo que ahora se están dando las herramientas para que sea más nocivo, tanto tecnológico como redes sociales, algoritmos, etc. Pero yo creo que también son herramientas que uno tiene que aprender a controlar bien y que todavía estamos aprendiendo. Sí, mira, te agradezco tu opinión. Mira, tú tocaste dos temas, el tema del algoritmo y el tema de la psicología. Yo le voy a contar una anécdota porque probablemente ustedes ocupan otras redes sociales que yo. Mi hija me dice boomer, yo no soy boomer, yo no nací después de la Primera Guerra Mundial, no tengo 55 años, tengo 43, ¿ya? Pero mi hija me dice boomer, o sea, claramente yo no soy millennial, por así decirlo, ¿ya? Yo con suerte ocupo YouTube y Twitter, ¿ya? Y Facebook, ¿ya? O sea, TikTok y Instagram, no tengo idea ni cómo funciona, ¿ya? No tengo problema informático, yo soy súper pro computador, pero no me interesan realmente esas redes sociales, ¿ya? Ahora, yo como usuario de YouTube, yo soy hincha de Universidad de Chile, ¿ya? Entonces les pongo un caso de Universidad de Chile. Y obviamente, ¿qué es lo que busco? Los goles de Universidad de Chile, listo. Nunca me ha mostrado un resultado de Colo-Colo, nunca. Y tengo claro que hay más colocolinos que hinchas de la U, a pesar que para mí no son hinchas, no van ni al estadio, ¿ya? Los que van al estadio son los de la U, pero mi opinión, ¿ya? Pero bueno, nunca me ha mostrado un resultado Colo-Colo, lo cual claramente es un sesgo debido a las palabras que yo pongo, ¿ya? Entonces, al menos en YouTube, yo soy un testigo de que YouTube me entrega resultados completamente sesgados respecto a mis preferencias futbolísticas. Nunca me ha entregado un resultado de Colo-Colo. Si yo no conociera la realidad, yo pensaría que la U es el único equipo que existe. ¿Ok? Y Colo-Colo es algo que aparece por ahí y es insignificante, ¿ya? Mauricio me dice que 2-1 la entrada es fácil llenar. Bueno, no voy a entrar a discutir eso. Ahora, respecto a la psicología, para agregar ese tema de la psicología, hay estudios, hay un libro muy bueno, que es la Biblia del escéptico, que se llama El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, el mejor divulgador de la ciencia que ha existido, ¿ok? Y en ese libro, con referencias respectivas, ¿no es cierto?, se explica que los seres humanos tenemos varias habilidades que se nos dan naturalmente y que son propias de la ciencia también. Preguntarnos, ser curiosos, ¿ok? Buscar explicaciones, ¿ok? Eso es súper normal. Pero hay una hay una habilidad que es científica y que es completamente antinatural, que es ser escéptico, es decir, dudar. La mayoría de la gente le gusta creer. Cuando hay algo que no entienden, abrazan la primera explicación psicológicamente reconfortante, ¿ok? Más que dudar. A mucha gente le angustia dudar. Y quizás, en parte esta mezcla entre red social con algoritmo, que yo tiendo a creer que es un algoritmo bastante sesgado para quien busca algo, sumado a la necesidad imperiosa de abrazar lo que me es psicológicamente confortable, más que dudar hasta de mis propias creencias, yo creo que ahí se está dando como una mezcla química media explosiva, ¿ya? Sí, disculpen mi lenguaje químico al respecto, ¿ya? Pero es mi opinión. Antonia. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya. Un poco más sobre el discurso de odio y esto entre dudar, ser escéptico. Quería decir que en realidad la definición del discurso de odio como que no va solo a la llamada explícita a la violencia, sino también a incentivar dogmas que llamen a la discriminación. Entonces, en ese sentido, como que yo no creo que opiniones o, no sé, argumentos que no son argumentos, que estén basados en un dogma, sean algo que yo debería respetar, porque en el fondo no es algo que está bien argumentado, es solo un dogma. Y un dogma que más encima es violento, como que no es algo que deberíamos mantener en nuestra sociedad, sino que deberíamos mantener, pues esto de la lógica, la argumentación, el pensamiento crítico. Pero si la persona me está dando una opinión y su opinión está basada en
no sé, la gente gay no debería existir. Entonces, bueno, no lo voy a, como que no es algo que quiero en esta sociedad y creo que no es algo que todos deberíamos querer, pues, sino como llamar al pensamiento crítico en general y no a debatir con gente que no está dispuesta a cambiar. Que no sé, por ejemplo, en Chile no deberíamos estar como tolerando que existan políticos como José Antonio Cast o, no sé, la Tere Maninkovic, que no sé ni... Se supone que estudió filosofía, pero es todo lo contrario a alguien que tiene pensamiento crítico. Entonces, eso más que nada. Ya mira, Antonio, tú tocas dos temas, ¿ya? Y por eso decía que el hilo es súper delgado en algunos casos, ¿ya? Porque tú dices, no hay que aceptar a quienes plantean dogmas que fomentan la discriminación. No sé si te interpreté bien. Claro, sí. Ya. Ejemplo, ya, supongan que dogma hay varios, ¿eh? También hay, y entendamos dogma, primero definamos el término. Dogma es una idea que se asume como una verdad incuestionable y central en un discurso, ¿ya? Ahora, no hay nada más anticientífico que eso. En ciencia, toda idea se toma como una hipótesis, que puede ser cierta, falsa, o puede ser parcialmente cierta, y está abierta siempre a la refutación con nueva evidencia, ¿ya? Por eso nosotros en ciencia defendemos que o no existen o no debieran existir dogmas en ciencia, ¿ya? Ciencias naturales me refiero que están abiertas a la evidencia empírica, por así decirlo, ¿ok? Ahora, pero te pongo un caso, Antonia, para que lo reflexiones y ahí tú me dices si es que tienes una opinión al respecto o lo vas a pensar. Suponte que se establece una verdad factual ofensiva. Por ejemplo, les pongo un caso. Bueno, hay un caso que generó mucha polémica, que se hizo un estudio con estadística respecto de la distribución del cociente intelectual de hombres versus mujeres. Fíjense el tema delicado, ¿ya? Y se superpusieron las curvas, hizo un N gigante, ¿no es cierto? Y se superpusieron las curvas. Y se mostró dos resultados que generaron polémica y quisieron censurarlo. Primer resultado, que el promedio es el mismo. O sea, el promedio de cociente intelectual de hombres versus mujeres es el mismo, como una curva gaussiana, ¿sí? Es el mismo, pero las dispersiones son distintas. La curva de distribución de los hombres es mucho más amplia y de las mujeres mucho más estrecha. ¿Qué significa eso? Significa que si nos vamos a los extremos, el cociente intelectual en hombre tiene más personas en los extremos que las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos vamos a las personas que son menos inteligentes, no le quiero poner un adjetivo negativo, ¿no es cierto? Las personas menos inteligentes del mundo, la mayoría son hombres. ¿Ok? Y las personas más inteligentes del mundo, de acuerdo a esos resultados, no una opinión, también son hombres. Ahora, supongamos que y esos son datos, y uno podría decir, supongamos que está bien hecho, que no hay críticas metodológicas, ¿no es cierto? Pero supongamos que ese hecho natural, ¿ok?, es incómodo y ofensivo. Y con ese hecho uno podría considerarlo discriminatorio, porque, por ejemplo, podrían discriminar o favorecer a los hombres dependiendo de en qué contexto estamos. Por ejemplo, si queremos gente que haga trabajos que solo las personas poco inteligentes aceptarían, con bajos sueldos y extremadamente peligrosos, entonces listo, discriminación negativa, ponemos a puro hombre, porque los puros hombres van a aceptar eso. Y si queremos trabajos donde necesitamos las personas máximas genios del mundo, no dejamos entrar a mujeres porque es más probable encontrar a hombres ahí. Eso es súper discriminatorio. ¿Cuál es tu opinión, Antonia, al respecto? ¿Tendrías una opinión o lo quieres pensar? No, claro, yo creo que los datos en un estudio, siempre y cuando sea válido, documentado, etcétera, son válidos, en cierto contexto. O sea, son válidos los datos. Los datos son los datos, ¿cierto? Los datos son lo que el estudio nos entrega. Pero si una persona que llegó y dijo, ya quiero documentar mi argumento en base a este estudio y sacan conclusiones fuera del argumento, pues está cometiendo falacias y no creo que esté bien, pues como que yo no voy a debatir con una persona que simplemente toma, claro, ese estudio y dice, no, es que, claro, los hombres son más inteligentes que las mujeres en todos los sentidos, en números, lo que sea. Entonces está saliéndose de su propio argumento, escapándose de las premisas. Ya, está haciendo inferencias inválidas, ¿no es cierto?
Fíjate que lo que tú dices, te voy así a desclasificar mi opinión. Yo estoy de acuerdo con la primera parte de lo que tú dices. O sea, uno lo que tiene que criticar y no puede tolerar un punto de vista intelectual es saltar del dato a una inferencia inválida. O sea, el dato me da pie entonces para discriminar. ¿Ok? Porque más que mal, las curvas son temas de probabilidades. No quiere decir que no hay mujeres genios ni que no hay mujeres poco inteligentes. Quiere decir que es una cosa meramente de probabilidad, que hay menor proporción si es que esto fuese cierto metodológicamente. ¿Ya? Donde quizás yo no estoy de acuerdo contigo es en lo segundo, de decir que yo no puedo tolerar que alguien opine. No sé, ¿lo puedes repetir esta última parte? Que hay otra cosa que no podías tolerar. No quiero ocupar palabras que tú no quisiste decir. Claro, La o sea, última no parte. es como llamar a necesariamente la intolerancia, pero es como para qué voy a yo gastar mi tiempo y no sé, mi intelecto, lo que sea, Ya. en discutir con gente que no tiene argumentos sustentables. Súper, mira, ya, ese punto yo no estoy de acuerdo contigo por una sola razón. Ya, yo entiendo que la estrategia de ignorar puede ser válida en un contexto reducido. Por ejemplo, si tú tienes no sé, una persona que está al lado tuyo y que empieza a opinar, en vez de pelear lo ignoro porque en realidad no es importante para mí gastar mi tiempo en eso, yo respeto esa postura. ¿Dónde no tiendo a no estar de acuerdo contigo? Es que si esa persona es una persona que tiene poder. Ahí sí vale la pena confrontarlo. Claro, sí, sin en amedrentarlo. definitiva, O sea, sí. yo no soy de la idea de tirarle tomate, huevo, ni decirle garabato, para nada. Pero hay que, en mi modo de ver, hay que confrontarla intelectualmente y hacerle ver que, fíjate lo que voy a decir, que quizás te puede servir a ti, Antonio. El hecho que exista una estadística que refleja una característica de la población, atributo poblacional, no te da a ti pie para llevar ese atributo poblacional a todos los individuos que componen eso, porque ese es el germen de la discriminación. Se llama visión tribal de la realidad. Yo te clasifico a ti no por quién eres, por lo que haces o por lo que dices, es por el grupo al cual perteneces. ¿Ok? Ese es el germen de la discriminación y del totalitarismo asesino. O sea, tú no eres una persona, tú eres judío. Y te endoso todo lo negativo de ese grupo a ti, así tú no adhieras o no seas representativo del total. ¿Okay? Claro, con ese argumento yo puedo decir, por ejemplo, voy a dar mi opinión, a pesar que estoy en una universidad católica, y me podrían contraargumentar los católicos creyentes de otra forma. Argumento de Kass, fíjense. Alguien puede estar de desacuerdo con lo que voy a decir, por favor, no tomen mi opinión como algo dogmático tampoco. Pero opinión de Kass, que yo me he dado cuenta que muy poca gente se lo ha rebatido. Está en contra del matrimonio homosexual, ¿no es cierto? Argumento. Mira, existen algunos estudios que muestran que los niños criados por parejas homosexuales tienden, estadística, a presentar una psicología menos robusta. Supongamos que eso fuese así, ¿ya? Algo así más o menos escuchado. Y supongamos que ese estudio es cierto y los datos lo demuestran, ¿ya? Por lo tanto, no se le puede permitir adoptar niños a los homosexuales. ¿Ok? Pero fíjense lo que estoy diciendo. Estamos diciendo, está la población de parejas homosexuales, está la población de parejas heterosexuales. Supongamos que hay datos que muestran que hay alguna ventaja en la crianza. Supongamos que eso existe. Pero a la hora de asignar a una pareja, homosexual o heterosexual, para que adopte un niño, yo no puedo decirle sí o no solo al grupo, por el grupo al cual pertenece. Porque si yo adoptara esa inferencia como válida, yo que tendría que decir, usted es una pareja heterosexual, tome un niño. No le hago ninguna prueba, no le pregunto nada, no evalúo su historial, no. Lo clasifico por el grupo al cual usted pertenece. Entonces usted, tome, adopte este niño, no le pregunto nada. Le endoso las bondades del grupo. ¿Se fijan? Eso es una inferencia inválida, me parece, ¿ya? Pero una opinión. Ignacio. ¿Se me escucha? Sí, súper bien. Bueno, en mi opinión, yo creo que con respecto a la libertad de opinión y la cancelación, yo creo que no es tanto una cancelación como tal, sino que se ha pasado de libertad de expresión a libertinaje de expresión, por así decirlo, en donde no se tienen límites en cuanto a dónde termina mi libertad de expresión y empieza la del otro.
Y creo que las redes sociales, más que el que creó esto o algo así, sino que es una herramienta para esto, donde me junta con gente que cree lo que yo creo, y también la gente se siente poderosa donde en redes sociales no hay caras, no hay nada que diga que yo di esa opinión, hasta que mucha gente da la misma opinión que yo y forma un grupo. Entonces creo que hay que tener una gran madurez, por así decirlo, y una gran capacidad de discernimiento en cuanto a dónde termina mi libertad de expresión. Y eso de que las redes sociales es una herramienta así como tal. Por ejemplo, Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos usando las redes sociales, usando el algoritmo, se benefició de él, y claro, se mostró a él en todo sus propuestas y la gente que opinaba como él. Mira, lo que tú planteas de los límites de la libertad de expresión es es lo que yo les decía. Está la visión europea y la visión norteamericana. La visión norteamericana es más liberal, o sea, la libertad de expresión está por sobre tu derecho a no ofenderte. Es decir, el hecho que tú digas tu opinión me ofende, de acuerdo a la visión norteamericana, no es un argumento para amedrentar, cancelar o hacer ilegal una opinión. ¿Ok? La visión europea también acepta eso, pero le pone los matices del discurso de odio. Dice, mira, la libertad de expresión también está garantizada, pero cuando pasa un discurso de odio, eso sí hay que censurarlo y hay que penalizarlo legalmente. Entonces, en la visión norteamericana, como que no hay límites a la libertad de expresión, hay límites a los actos. O sea, un acto es penable, es punible, perdón, es punible, ¿ya? Ahora, igual los norteamericanos hay algunos casos donde han torcido un poco esa libertad absoluta. Por ejemplo, cuando han metido a la cárcel a discursos antivacunas, porque ponen en peligro, dado el contexto actual, a la sociedad. ¿Ya? Pero es mucho más difícil que la sociedad norteamericana te metan preso por tu opinión que en una sociedad europea. ¿Ok? Ahora, hay un debate bien bueno al respecto porque, por ejemplo, se ha planteado que, cosa que yo tiendo a adherir como académico, si yo digo algo que a ustedes los ofende, yo como académico estoy en contra de que yo o cualquier persona que diga algo ofensivo lo metan preso, porque en ciencia, al menos voy a referirme a la ciencia, casi todas las opiniones revolucionarias en ciencia han sido ofensivas. ¿Para qué? Para la opinión imperante. Por ejemplo, decir que el planeta Tierra no es el centro del universo fue sumamente ofensivo para la Inquisición. Como decir que provenimos de simios, de homínidos, que somos homínidos, no que provenimos de homínidos. Somos homínidos y que tenemos un ancestro común, ¿ok? Con la mayoría de nuestros congéneres, ¿ya? Eso fue ofensivo y hay gente que pagó con su vida por eso, ¿ok? Giordano Bruno lo quemaron, por ejemplo, a Darwin lo ridiculizaron hasta la muerte, o sea, funado. A Galileo lo mantuvieron en arresto domiciliario hasta el último día de su vida por decir opiniones que terminaron siendo ciertas, pero ofensivas. ¿Ya? Entonces, esa es mi opinión. La opinión ofensiva, por el hecho de ser ofensiva para la opinión imperante, no es un argumento para meter preso a alguien, porque al menos en ciencia coartaría la generación de conocimiento. Pero esa es mi opinión, insisto. Ignacio y después Mayra. Ignacio. ¿Ignacio? Sí, aquí ¿O se estoy. te quedó la mano levantada? Sí, perdón. Ya. Vicente, ¿tú querías decir algo? ¿O se te quedó la mano levantada? No, quería decir algo, que con respecto al tema de ideología, yo encuentro que igual como sociedad uno termina
viendo cuál es verdad y cuál es mentira. Y eso... Dale. disculpa. Que, por ejemplo, con el tema de la Tierra plana. Es una opinión y no creo que tenga que ser cancelada porque todo el mundo sabe que hay datos que refutan eso. Y no solo en la ciencia, por ejemplo, moralmente. No creo que una persona que crea en el nazismo deba ir a la cárcel, nada por eso, porque socialmente, moralmente, nosotros sabemos que eso es malo. Entonces, a que pase algo legal, no creo que sea necesario sabiendo que nosotros tenemos una herramienta social para saber cuál opinión es buena y cuál es no, según nuestra moral en el tiempo que estamos nosotros. Más que nada eso. Mira, lo que tú dices, Vicente, para los casos que mencionas, yo tiendo a estar absolutamente de acuerdo contigo. El problema está que los casos que yo mencioné, por ejemplo, afirmar que provenimos de un ancestro común, que somos homínidos y que no somos ninguna creación divina hecha del barro, ¿no es cierto? Por la mano de Dios, ¿no es cierto? Fíjate que esa afirmación, las evidencias ya concluyentes vinieron mucho después de Darwin. Darwin tenía las primeras evidencias, pero todavía se podían interpretar de varias formas. Entonces muchas veces está este timing de decir, mira, sabes que entre proponer algo y que existan herramientas para evaluar que ese algo es cierto, a veces pasan siglos. ¿Ok? A veces las personas que afirmaron eso murieron y después aparecieron la evidencia. Entonces, la pregunta es, ¿y qué actitud adoptamos para quien quiera afirmar algo que podría ser hasta ofensivo y no hay cómo demostrar si es cierto o falso en el momento? ¿Lo prohibimos? ¿Lo censuramos? ¿O en realidad hacemos tripas corazón y nos aguantamos la ofensa porque podríamos estar equivocados en nuestra opinión actual del mundo? Yo opto por la tercera, yo, como científico. Sí, yo también. Creo que ¿Ya? la tercera también es la mejor y la más sana, la verdad. Claro, porque si no matan la gallina los huevos de oro de la ciencia. Las ciencias, por eso yo siempre les decía, ya que lo dijo mucho mejor que yo, al menos la ciencia, la libertad de expresión es fundamental, porque de lo contrario tú solamente tendrías que afirmar cosas de las cuales todos están de acuerdo. Y nunca podrías cambiar tu sistema de ideas. Franco e Ignacio. Franco. Yo iba a decir algo más, pero como estaban hablando de esto, o sea, usted justo lo mencionó, Mayra, que estaba antes, después Mayra. Dale. Yo opto por escucharlo porque yo puedo estar en lo equivocado. Yo no diría que opto por escucharlo o por dejar que la persona piense lo que quiera pensar porque yo podría estar equivocado, sino porque yo no soy el dueño de su vida. O sea, esa es mi perspectiva de la libertad de expresión. Y bueno, yo iba a hablar en todo caso de otra cosa, un poco de lo que habló usted hace harto rato, del tema de las burbujas, que dijo que de repente uno está en la burbuja y no sabe qué hay fuera, pero por ejemplo usted, y lo mencionó porque usted veía, no sé, en YouTube a la U, y no le aparecía el Colo. Pero usted sabe que hay más gente que hincha el Colo, por ejemplo. Entonces, yo siento que... Sí, pero a lo que voy es que usted lo sabe, aunque no se lo diga el algoritmo explícitamente, porque uno tiene más alimentación que el algoritmo, o sea, en su conocimiento. Y yo creo que eso pasa para cualquier persona que tenga una opinión divergente. O sea, no sé, a ver, no se me ocurre nada, no sé, el capitalista probablemente sabe que no hay mucha gente que es capitalista o que conoce el capitalismo, o no sé, pero se entiende, ¿cierto? O sea, que creo que la persona que siempre está en la burbuja tampoco es como que sea claro, si hubiera nacido dentro de la burbuja, lo entendería, que sea un ignorante con respecto a las realidades de su pensamiento, o sea, de qué tan popular es su pensamiento, pero para nosotros, en el que vivimos en el mundo real y no siempre hemos estado en la burbuja y que tenemos contacto de vez en cuando con otras personas fuera de la burbuja, tenemos cierta idea de cuál es la opinión imperante. Y iba a decir otra cosa que noté, bueno, que el curso es, claro,
tiene que ver con la opinión científica, pero noté que hay mucho... pero yo soy ingeniero civil bioquímico, entonces, y también siempre he sido muy afín a la ciencia. Pero, y también tuve este tipo de pensamiento de que la ciencia lo es todo, o sea, como que la única opinión válida es la que está respaldada por la ciencia. Y en realidad no es así, porque la ciencia de partida no pasa por todos lados tampoco. La ciencia no puede meterse en lo que en lo que no puede no ser probado. Porque la ciencia solo se mete y puede opinar de lo que no puede ser lo que puede ser probado falso, quise decir. Hay muchas cosas para las que la ciencia no tiene las herramientas porque de partida son muy complicadas analizarlas, fenómenos muy complicados analizarlos, o fenómenos filosóficos que no son tema de la ciencia. Y que la gente puede dar opiniones válidas sin estar respaldados por la ciencia. Ahora con respecto a lo de las vacunas, y quería también hablar un poco con respecto al tema de las vacunas y del terraplanismo, por ejemplo. Sí, es que esta gente, claro, uno puede decir, bueno, estos tipos no tienen una verdad científica, por lo tanto, no sé, pues metámoslo en la cárcel porque están hablando pura estupideces. Y claro, uno tiene la verdad científica atrás suyo, al menos la verdad científica imperante y demostrada por siempre hasta ahora. Pero si tú lo ignoras o lo insultas o lo marginalizas, lo que estáis haciendo es como lo que decía usted, radicalizarlo básicamente. Porque no lo estáis probando negativo, con pruebas de que no te estáis dando la molestia de decirles, mira, oye, ¿sabéis que así funciona la cuestión? No lo La estás tierra, persuadiendo. claro, no lo estás persuadiendo. Ojo, quiero utilizar esa palabra porque es parte del curso. Herramientas Sí. de persuasión. No lo estás persuadiendo, lo estás anulando. Exacto. Entonces, al hacer eso, al no persuadirlo y anularlo y a meterlo más en su burbuja, decirle, tú ándate aquí, vete a tu burbuja de pensamiento, está ahí simplemente haciendo que el tipo se radicalice y piense que esto es una conspiración contra él porque no lo dejan hablar. Es raro que no lo dejen hablar, que no está diciendo algo que matan a nadie. Entonces, yo diría que también tengamos ojo cuando sabemos que tenemos realidades científicas o respaldo científico detrás de simplemente mandar a la punta del cerro a la persona que no tiene ese conocimiento científico, quizás. A eso apunta este curso. A eso apunta este curso, entre otras cosas, a persuadir. Porque esta no es una... O sea, si no es cierto, hay gente que se lo toma así. Esto no es una guerra ideológica. ¿Okay? Antes de darle la palabra a Mayra para que cierre, claro, lo que tú acabas de decir, sí, pues yo estoy de acuerdo. Sí, el tema este de que todos nosotros también tenemos contacto con la realidad y no solo a través de las redes sociales, yo estoy de acuerdo. Mi afirmación pasa porque, como fenómeno estadístico, los que no nacimos con redes sociales, estadísticamente, quizás esto no es aplicable a ti, supongamos, pero estadísticamente, tuvimos más roces con opiniones divergentes que quienes parte de su tiempo se arman una opinión, incluso redes de amigos, parte a través de las redes sociales. Es un tema estadístico, ¿ok? Y claro, en esa forma estadística es menos probable, no digo que imposible, digo que es menos probable toparse con opiniones divergentes en este contexto de motores de búsqueda con algoritmos predeterminados. Pero puedo estar equivocado, insisto. Mayra, por favor, tú cierras. Respondiendo a lo que dijo el compañero anterior, que no recuerdo el nombre, Uh-huh. Sí estoy de acuerdo en que debe escucharse primero diferentes ideas, porque obviamente no es seguro de que yo tenga la razón sobre lo que estoy pensando, pero igual mencionó en que no cree que debería estar penado, por ejemplo, el nazismo, y en eso no estoy de acuerdo, ya que no hay ninguna forma de poner en duda si el nazismo fue bueno o no. Creo que ya todos tenemos claro eso a nivel histórico. ¿Y por qué creo que está bien que sea ilegal? Porque desgraciadamente el pensamiento crítico no se cultiva en todas las escuelas de manera correcta, ni tampoco la educación puede alcanzar todos los lugares. Entonces, esta gente que no puede estar bien educada no va a tener conciencia de lo malo que es el nazismo. Y la gente que tiene la libertad para expresar
abiertamente esta postura puede persuadir, desgraciadamente, a estas otras personas también criar a su hijo de esta manera. Y es importante que estas personas sepan que no tienen esa libertad, que no tienen ese espacio. Es importante reducir esos espacios para que no se cultiven más pensamientos de esa forma. Y iba a responder otra cosa. En cuanto a las investigaciones científicas, es cierto que la mayoría de los descubrimientos han sido súper controversiales, pero aún así es como hablar de una ciencia ideal, porque no tenemos que olvidar que hace mucho tiempo atrás se hacían investigaciones científicas para validar ciertas posturas. Por ejemplo, para validar que la mujer era menos inteligente que el hombre. Hubieron muchas investigaciones que decían que la mujer era menos inteligente porque tenía menos masa muscular y tenía el cerebro más pequeño, porque tenía menos masa muscular, obviamente. Pero luego se descubrió que la masa muscular no tiene nada que ver con la inteligencia ni con la capacidad del cerebro. Entonces igual se han hecho investigaciones para respaldar una ideología. No es como que la ciencia sea tan ideal, no toda la ciencia parte de una curiosidad o de algo que se quiera saber o no se sabe. Muchas veces parte de un prejuicio y quiere validar ese prejuicio. Sí, de hecho hay fraudes científicos que se han demostrado, ¿ya? Y que han surgido por conflictos de interés, no por la búsqueda honesta de la verdad. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, ¿ya? Y yo para cerrar, fíjense, refiriéndome al comentario de Mayra, claro, a lo que voy yo es, tomamos el caso del nazismo, ¿no es cierto? Uno dice, el nazismo está mal, pero recuerden que el nazismo tiene dos partes, tiene un nacionalismo, ese es un ismo del nazismo, y un socialismo. Por eso el nazismo viene de nacional socialista, ¿ok? Entonces, uno puede ahí tener, entendiendo que es una filosofía política nefasta, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, y ahí viene la maldad, está en los detalles, ¿qué está mal del nazismo? ¿El nacionalismo del nazismo? ¿El socialismo del nazismo? ¿O la mezcla de las dos es lo que es intrínsecamente malo y habría que prohibir, pero no las dos cosas por separado? O a lo mejor la ideología en sí no es la nefasta, es la interpretación que le dieron sus cultores porque tenían intereses en otra cosa y utilizaron la ideología como un pretexto, como a veces pasa en las guerras santas, por ejemplo. ¿Se fijan? Por eso yo les decía que la maldad está en los detalles ahí. Porque yo les podría decir, oye, mira, una opinión personal, el nacionalismo es una idea negativa de aplicarse en la sociedad. Mi opinión es que sí. Mi opinión es que sí. ¿El socialismo es una idea negativa para aplicarse en la sociedad? Mi opinión también es que sí. Yo considero que el socialismo no es una idea positiva de aplicarse en la sociedad. Fíjense lo que estoy diciendo. Puedo entrar en una discusión enorme con usted. Ahora, prohibirla, o a lo mejor, porque mi argumento es que cuando se ha intentado aplicar ambas han sido nefastas. El nacionalismo en Chile generó tortura, el socialismo en Alemania generó pobreza y muerte por desnutrición. Ahora, pero a lo mejor uno podría decir, mira, pero es que no es la ideología, es los cultores que la aplicaron mal, porque en la ideología, en su contenido, no hay un llamado al odio. Son los cultores que la tomaron para mezclarla con otras cosas para llevarlo al odio. ¿Se fijan? ¿Cuál de todo este diagnóstico es el posible? Ahí donde yo le decía la maldad está en los detalles, por eso hay que identificar muy bien qué se entiende por discurso de odio y no hacer un análisis holista de esto. Es decir, aquí hay un grupo de personas que se decían comunistas, hicieron centros de tortura y concentración y mataron a 100 millones de personas. Por lo tanto, el comunismo es malo. A lo mejor el comunismo no tenía ningún mensaje de tortura en su contenido. Y fueron estas personas que en el nombre del comunismo lo utilizaron como argumento. Es como quien utiliza la ciencia, como tú acabas de decir, Mayra, para fomentar un prejuicio. Y la ciencia nunca tenía en su contenido eso. Hay que hilar. Por eso viene el análisis muy, muy importante. Esa es mi opinión. ¿Ya? Claro, igual eso es como irse un poco por las ramas, creo yo, porque igual iba enfocado como el nazismo, porque obviamente en Alemania no se condena debatir si ciertas posturas del socialismo o ciertas posturas del nacionalismo sean correctas o no, sino directamente apoyar el régimen nazi, apoyar a Hitler, tener símbolos nazis. Eso es distinto, ¿te fijas? Entonces el ataque no es la ideología, el ataque es adorar a un asesino. ¿Ok? Que profesaba una ideología, pero en realidad lo malo es que era un asesino, independiente de la ideología que profesaba. ¿Te fijas que hay otro detalle?
Pero bueno, lo podemos discutir. Disculpe que tengo que cortar esto por razones de tiempo, no quiero abusar del tiempo de usted, porque hasta las 12:10 esta hora. Pero está interesante el debate, ¿ya? Ese es el contexto del curso, ¿ok? Este es el contexto del curso, ¿ok? Hay puntos de vista divergentes y tenemos que desarrollar esto y herramientas de persuasión y de fundamentación. ¿Vamos a conseguir la verdad con esto? No, pero lo que sí vamos a por lo menos tener discusiones más honestas y productivas y no meramente cancelaciones, ¿ok? Vamos a quedar hasta acá, me gustaría haber continuado, pero por razones de tiempo no puedo continuar. Nos vemos en la próxima sesión, ahí vamos ya a empezar con el contenido en sí, ¿ok? Gracias por su participación y voy a ir subiendo el material al aula y me voy a comunicar a través del aula con los enlaces de los cursos, ya porque no tengo otra forma de compartir los enlaces que a través del aula, pero funciona. Nos vemos y cuídense. Saludos. Chao, profe, profe. muchas gracias. Chao. Profe. Chao. Chao.